Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, bienvenidos al Diván. En esta jornada que se presta muy linda para comenzar a pensar sobre lo que hacemos cada semana, pensar sobre temas de salud emocional. Hoy vamos a continuar en este camino que venimos trazando desde hace un tiempo, de ir pensando en nuestra vida cotidiana y de ir dando explicaciones a la manera en que funcionamos, porque siempre decimos de que realmente no somos muy diferentes unos de otros, realmente las soluciones nos sirven similarmente a todos y los problemas que atravesamos también son similares. Así que bueno, vamos a intentar en el día de hoy dar también una mirada sobre temas que nos atraviesan a todos. En los controles nos acompaña Alfredo Pereira y les damos la bienvenida entonces a este espacio. Y el tema del día de hoy es súper interesante, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de las mentiras. Las mentiras son rechazadas, pero a su vez todos las decimos todo el tiempo. Decir yo no soy mentiroso, no digo mentiras, eso ya es una mentira. Porque nos guste o no, todas las personas hemos mentido y seguiremos mintiendo. No podemos decirle a todo el mundo nuestras intimidades o nuestros aspectos personales y en muchos casos ocultamos o cambiamos la información. Es decir, que la mentira es sumamente presente en nosotros. Hoy vamos a pensar sobre eso, vamos a pensar sobre la mentira, vamos a pensar sobre por qué lo hacemos. Vamos a pensar también acerca de la historia, de cómo se ha tratado de detectar la mentira, porque esto también es súper interesante de verlo en diferentes épocas y diferentes sociedades y con diferentes tecnologías, cómo se ha tratado de detectar la mentira. Y nosotros mentimos por diferentes razones, que podríamos como agruparlas en dos grupos, ¿no? Las razones negativas y las razones positivas, digamos. Las razones negativas sería el miedo a las consecuencias, miedo a asumir responsabilidades. Entonces, por ejemplo, no queremos que se sepa algo que hicimos o que no hicimos y mentimos. O tenemos miedo a algo que dijimos o que dejamos de decir, entonces lo ocultamos o mentimos en torno a eso. Puede ser que mintamos en torno a lo que pensamos o lo que disentimos con respecto a lo que otros han dicho que creen, por ejemplo. Entonces pensamos que, bueno, para que no nos rechacen vamos a mentir sobre lo que opinamos sobre ese tema. Y bueno, y a veces se trata entonces de ocultar algo para evitar una vergüenza o una consecuencia, que puede ser legal, económica, separarse de la pareja, mil cosas, ¿no? A veces lo hacemos también, las mentiras, desde un punto de vista negativo, digamos, para culpar o dañar a otra persona. Y sobre todo, bueno, la mayor parte de las veces es no enfrentarse a los problemas propios o de cercanos. Pero también está esta otra parte, ¿no? La mentira piadosa, el miento por algo bueno, miento por algo positivo, digamos. Y bueno, a veces, por ejemplo, es para ayudar a alguien. Entonces decimos, ¿sabes qué? No lo necesito, tomá, te lo regalo. Y capaz que sí lo necesito. Pero es esa forma de, bueno, ayudar a alguien. O halagar, qué lindo que te quedó el corte de pelo aunque no me guste. Es como por hacer sentir bien al otro, ¿no? O intentar hacer que el otro se sienta feliz. No, a veces mentimos también para no dañar o no herir sentimientos, entonces hay cosas que no decimos o las decimos de una manera maquillada. Para evitar conflictos personales sería también, o familiares, ¿no? Una manera de mentir por razones positivas, digamos, ¿no? No frustrar planes o proyectos. Por ejemplo, voy a organizar un cumpleaños sorpresa. Bueno, entonces te voy a mentir en una serie de cosas para que eso se pueda dar y que salga todo bien, ¿no? Te voy a decir de que vamos a ir a cenar a tal lugar y en realidad te llevo a donde teníamos el cumpleaños sorpresa para vos, ¿no? Bueno, y mentimos también para proteger nuestra intimidad. O sea que hay múltiples causas, el engaño, la mentira, la simulación son parte de la naturaleza humana, están en la esfera personal y social todo el tiempo, desde lo más sencillo, porque ustedes piensen, por ejemplo, cuando una persona nos dice, buenos días, ¿cómo andás? Bien, gracias, y capaz que no estoy bien, pero digo bien, gracias, es decir que
desde esas formas más sencillas hasta las más elaboradas en la comunicación, mezclamos esto de la realidad y lo que no es tan verdadero, tan real, verídico. Pero también es interesante ver de que el engaño no es algo exclusivo del ser humano, sino que el engaño está presente en el reino animal y vegetal, ¿no? Son muchos los seres vivos que desarrollan el proceso evolutivo de engañar. Aparece todo lo del camuflaje, aparece todo lo de adaptarse elaboradamente para la supervivencia, ¿no? Pero el ser humano tiene un desarrollo neurológico diferente que ha generado habilidades mentales extraordinarias, y entre ellas aparece esta cuestión de la mentira mucho más elaborada, porque podemos anticipar pensamientos y decir, bueno, ¿qué pasará si yo digo tal cosa? O ¿cómo va a reaccionar fulanito si se entera de tal otra? Entonces anticipamos ideas, anticipamos intenciones de las otras personas. Esto tiene que ver con las habilidades sociales y también con esta capacidad de generar cohesión social. Vivimos junto con otros. Yo no le puedo decir todo el tiempo al otro, te queda espantoso ese corte de pelo, no me gusta la ropa que tenés puesta, no me gusta cómo hablas. O sea, uno por ahí que piensa cosas en su día a día sobre otros, pero no se las dice porque somos seres sociales y la cohesión grupal es importante. Entonces esta cuestión de que desarrollamos de empatía, afortunadamente desarrollamos, ¿no?, de empatía, de los afectos que tenemos, que no queremos hacer sentir mal a las demás personas, vamos desarrollando esta cuestión de anticiparnos a cómo se va a sentir, qué va a pensar la otra persona, y bueno, y por lo tanto tratamos entonces de poder hablar de una manera con los demás donde todo fluya, digamos, ¿no? Entonces esto también genera algo que todos hemos identificado algo así en algún momento de nuestra vida, alguna persona donde decimos miente y se cree su mentira. O sea que también nos pasa esto, que muchas veces el ser humano tiene esta capacidad de engañar, de mentir, de disimular y todo eso, pero muchas veces también tenemos la habilidad de engañarnos a nosotros mismos, mentirnos en una forma convincente y creernos nuestras propias mentiras. Hay un dicho, ¿no?, que dice que una mentira dicha 1000 veces se transforma en una verdad. Bueno, mentir puede llegar incluso a hacer ese efecto sobre nosotros, ¿no? Y bueno, y permite alcanzar también en el ser humano este grado de perfección de mentir con sinceridad, digamos, sin hacer como un montaje teatral para fingir que estamos diciendo la verdad. Hay personas que están como muy entrenadas en esto y que mienten continuamente y que lo hacen con una calidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensarlo desde la psicología, todos estos aspectos. Vamos a pensar sobre esto, sobre la mentira bien intencionada, para halagar, apoyar o proteger a una persona que queremos. Pero también vamos a pensar en la mentira de los gobernantes, de los líderes sociales, de los medios de comunicación, en el ocultamiento de la información o la información que se publica de forma parcial. Acá recuerdo, por ejemplo, el otro día estaba mirando unas portadas de los diarios de nuestro periodo de dictadura, por ejemplo, donde en la portada de los diarios decía antes y hoy. Y en el antes aparecía disturbios en la calle, todo problemas, todo, y en fotografías, ¿no? Y en el hoy, una nena jugando en el césped, tranquila, en la vereda de su casa. Esto no es nuevo para nosotros, ¿no? Que los medios de comunicación nos dan una mirada sesgada, que nos dan una parte de la realidad que quieren que veamos, y bueno, y acomodar la verdad a las intenciones que nosotros tenemos o las necesidades. Esto es algo que ocurre permanentemente en nuestro contexto, pero que no siempre lo analizamos. Hoy vamos a aprender también cómo identificar cuando alguien miente. Qué cosa tan interesante desde la psicología, ¿no? Porque los psicólogos realmente tenemos ese desarrollo que se nos vuelve natural, de darnos cuenta cuando una persona nos está mintiendo, que no le vamos a andar diciendo todo el tiempo a alguien, me estás mintiendo, pero nos vamos dando cuenta de la mentira, ¿no? De la mentira en cosas tontas, de la conversación, del día a día. Uno se da cuenta porque tenemos como un entrenamiento para eso también, porque hablamos todo el tiempo, aparte con mucha gente que viene a dar como su mirada o a ocultar ciertos aspectos. A veces en la consulta, aunque uno vaya como paciente, es difícil abordar todos los aspectos. Y bueno, y a veces la persona, esto que decíamos, ¿no?, de que se construye una mentira y se la cree, pasa mucho en consulta y uno aprende a identificar. De hecho, leemos mucho el lenguaje corporal, pero hay más cosas que hay que leer además del lenguaje corporal. Hoy vamos a aprender un poco esas cosas. ¿Cuáles son? Las que nos dan la pauta de la mentira, cómo nos damos cuenta, que esto es algo que ha gustado a mucha gente saber. Hay series como muy recordadas, como Lie to Me, por ejemplo,
donde aparecía todo esto y bueno, lo vamos a comentar en un ratito. Entonces, como decíamos, mentimos por muchas causas. Si mentimos demasiado, ya también la mentira se puede considerar que es algo patológico, ¿no? También pensemos que hay diferentes mentiras que podemos hacer por diferentes causas, ¿no? Más allá de las que ya mencionamos. Una de ellas es que a veces la persona tiene un trastorno mental. Entonces ese trastorno mental lo lleva a generar mentiras. Ahí ya, obviamente, el tratamiento es de otra manera, ¿no? Otras veces la mentira es criminológica. Es una mentira de evitar una responsabilidad jurídica y otras veces adaptativa, como decíamos. Entonces, para empezar el tema del día de hoy, vamos a ir a un segmento que tenemos en nuestro programa, que hoy lo vamos a poner primero, porque vamos a empezar desde ahí, que es el tema de hoy en las artes. Entonces vamos al segmento y continuamos pensando sobre este aspecto. Mientras los voy a invitar a que ustedes vayan participando en las redes, que vayan poniendo su punto de vista acerca de lo que es la mentira, de la utilidad de la mentira, ¿la tiene o no la tiene? Pueden ir al Facebook de la radio, Atlántida FM, pueden ir al Facebook del programa, al Diván FM en Facebook, o pueden también mandar un WhatsApp, 094 46 20 46. Vamos entonces a este segmento y seguimos pensando. El tema de hoy en las artes. Bueno, y ahí en Facebook, si ustedes se dan una vueltita, van a ver que yo les dejé una imagen que es un retrato que pintó el artista Jean-Léon Gérôme en francés en 1896, que se titula La verdad saliendo del pozo. Es un cuadro que hace alusión a las palabras del filósofo griego Demócrito en 460, 370 a.C. Y él que dijo, de verdad no sabemos nada porque la verdad está en un pozo. Entonces, Jean-Léon Gérôme hace este retrato, que es una representación alegórica de la verdad. Él formó parte del academicismo francés y hace este lienzo de un hermoso cuerpo desnudo de una joven que sale de las profundidades de un pozo. Y se la ve mal, con una cara mal, indignada, digamos, ¿no? Y bueno, y la verdad, ¿por qué desnuda? Bueno, porque la verdad se tiene que presentar así, desnuda o con velos muy transparentes. La verdad no debe ocultar nada. Pensando en esto, es que para el día de hoy les traje una leyenda en este espacio, que siempre compartimos películas y cosas. Me pareció que hoy estaba bueno hacerlo desde las artes visuales y desde la literatura. Y bueno, vamos a compartir una leyenda que se titula La verdad y la mentira, que nos va a dar mucho que pensar sobre el tema de hoy. Bueno, y la leyenda dice así. Cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Y la verdad miró al cielo y oteó el horizonte para ver si era verdad, y sí, lo era. Hermoso día, contestó entonces la verdad. Aún más hermoso está hoy el lago, dijo la mentira. Y la verdad miró y requete miró el lago para convencerse de que era verdad, y sí, lo era. Cierto, está más bonito, dijo entonces la verdad. Y la mentira, corriendo hacia el agua, dijo: vayamos al agua a nadar, el agua está mucho más hermosa. La verdad se acercó con prudencia al agua. La tocó con la yema de los dedos. Vio que sí, el agua estaba más hermosa y decidió creer a la mentira y seguirla. Ambas se quitaron la ropa y se lanzaron al agua. La verdad y la mentira estuvieron nadando un buen rato, muy a gusto, hasta que la mentira salió y se puso la ropa de la verdad. La verdad, incapaz de ponerse la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda por la calle y todos se horrorizaron al verla. Así es como, desde entonces, la mayoría de las personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad al desnudo.
Bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué piensan ustedes sobre la mentira? ¿Qué piensan sobre la moraleja de este cuento, no? La mayoría de las personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad al desnudo. He visto algunas caricaturas sobre esto. Ahora recuerdo en este momento de que hay como dos stands, digamos, y dice mentiras que suenan lindo y verdades, verdades como un poco más crudas, y acá hay una persona y acá hay una fila larguísima, ¿no? En la de las mentiras. ¿Ustedes creen que es así? ¿Que la mayoría de las personas prefieren vivir en una mentira disfrazada que tener la verdad del desnudo? Bueno, déjame tu opinión. ¿Te han mentido y lo descubriste? ¿Te das cuenta que recurrís a la mentira por qué motivos dentro de lo que estábamos hablando, no? Bueno, y para comenzar de una manera que a mí me resulta siempre súper interesante, vamos a pensar acerca de la historia de la detección de las mentiras, porque acá me encontré unas cosas súper locas y súper interesantes también. Siempre ha habido como este interés de darse cuenta, ¿no? ¿Cuándo estás mintiendo? ¿Cuándo no estás siendo sincero? Porque se ha visto en las sociedades en general que el mentir es como negativo para la comunidad. Está prohibido el engaño, es pernicioso, es inmoral. Y sin embargo, es como utópico pensar que eso va a pasar, y a su vez es como ilógico porque todos, como decíamos, mentimos todo el tiempo, ¿no? Diferentes niveles de mentira y por distintos motivos, pero siempre está presente, ¿no? La detección de las mentiras ha sido un problema y un interés fuerte dentro de los sistemas legales en toda sociedad, y siempre se ha buscado entonces como esclarecer, ¿estás mintiendo o no estás mintiendo, no? Y bueno, ya ha habido como diferentes formas, pero vamos a empezar hablando acerca de las ordalías medievales, que no sé si ustedes las han escuchado mencionar, que era la manera la manera en que se podía resolver si alguien estaba mintiendo o no en la antigüedad. Estas ordalías lo que hacían era buscar la forma de esclarecer si alguien mentía. Entonces, ¿cómo lo hacían? Estamos pensando en lo medieval, ¿no? ¿Cómo era que lo hacían? Bueno, buscaban pruebas de lo divino. ¿Cuál era una de las pruebas que hacían? La prueba del hierro caliente, ese hierro al rojo vivo. Era muy practicada. ¿De qué se trataba? Bueno, el acusado tenía que tomar en sus manos un hierro al rojo vivo por cierto tiempo, que en general este tiempo era el tiempo que llevaba a alguien dar 7 pasos lentos, ¿no? Y luego de esos 7 pasos tenía que mostrar sus manos. Si las manos no tenían señal de quemaduras, era inocente. Fíjense, pobres, ¿quiénes iban a zafar de esta prueba, no? Porque realmente ¿quién le va a quedar las manos bien después de agarrar un hierro caliente? Bueno, ellos decían que si eran inocentes, divinamente iban a recibir esa señal, haciendo que no tuviera heridas en sus manos. A veces el hierro caliente lo sustituían por agua o aceite hirviendo, o por plomo fundido incluso, ¿no? Y bueno, en el caso del agua caliente, por ejemplo, lo que hacían, tenían una olla con agua hirviendo y en el fondo colocaban un objeto pesado. Entonces decían que la persona tenía que meter la mano en el agua hirviendo y tomar ese objeto pesado y luego sacarlo, y si la mano quedaba indemne, entonces era inocente. Qué embromados eran los juicios de ese momento, ¿no? En 1215, en Estrasburgo, numerosas personas sospechosas de herejía fueron condenadas a ser quemadas después de una ordalía así con el hierro caliente, ¿no? Que mostró sus manos como que eran culpables. Bueno, y hay registros de que mientras estas personas iban saliendo conducidas al lugar donde los iban a ejecutar, ¿no? En compañía de un sacerdote que los exhortaba a convertirse, la mano de un condenado, dicen los registros, curó de improviso, y parece que los restos de la quemadura desaparecieron completamente mientras llegaban a ese lugar. Entonces el hombre curado fue liberado inmediatamente porque, sin ninguna duda, Dios había hablado en su favor. Bueno, en algunos sitios se usaban otros castigos. Por ejemplo, se los hacía caminar a los acusados con los pies descalzos sobre rejas de arado. Generalmente tenían que ser colocadas en número impar. Y bueno, y por ejemplo a la madre del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, le aplicaron esta prueba y la superó. O sea que la ordalía era muy practicada en Europa, y la ordalía por el agua era muy practicada sobre todo, y era la manera de ellos de absolver o condenar a los acusados. Dice la verdad de que es inocente o está mintiendo, ¿no? Y bueno, y a veces, por ejemplo, utilizaban otros procedimientos.
ataban al imputado de modo que no pueda mover brazos ni piernas y lo echaban en el agua del río, de un estanque o del mar. Y era otra forma de probarlo, porque ellos decían que el agua rechazaba a los culpables. Entonces, si era inocente, se iba a ir al fondo, porque el agua lo aceptaba porque era inocente. Pero si era culpable, iba a flotar. Entonces probaban de esa manera, ¿no? Pensaban que si estaba dispuesta el agua a cogerlo en sus senos porque era inocente. Bueno, estaba el peligro de que se ahogara el inocente, ¿no? Si se hundía y era inocente, estaba el peligro de que se ahogara. Pero eso no preocupaba mucho a los jueces. Entonces, lo que aparece en el siglo IX, Ingmaro de Reims, un arzobispo de la ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen sometidos a esta ordalía para evitar que si se hundían bebiesen demasiado tiempo agua, decía. Y bueno, y esta prueba se usó muchísimo en Europa y sobre todo con aquellas personas acusadas de brujería. Vamos a seguir conociendo qué otros métodos se empezaron a utilizar afortunadamente después para ver si las personas mentían. Y mientras tanto vamos a escuchar una canción de Manu Chao que se llama Mentira. Bueno, y saludamos, estamos recibiendo algunos mensajes a Miriam, Jorge, Hugo, que están ahí por las redes y nos van dando un poco sus ideas sobre este tema. Hugo, por ejemplo, nos dice: pienso que a veces es un mal necesario, solo a veces. Muy bueno el programa, te saludamos, Hugo. Y él dice que estaba justo por sugerir este tema de Manu Chao, así que coincidimos en el gusto, Hugo. Coincidimos en pensar en este tema que representa esto de la mentira y que está presente todo el tiempo, ¿no? Jorge nos dice: con las mentiras se puede llegar muy lejos, lo que no se puede volver. Qué interesante este pensamiento, ¿no? Porque sí, podés remontar, irte muy lejos con el tema de la mentira, pero hay un dicho que dice que el que miente tiene que tener muy buena memoria, ¿no? Porque después yo tengo que poder retomar eso y si en otro momento me preguntan, yo tengo que poder contestar coherentemente con lo que mentí antes y está esta cuestión de que una mentira lleva otra mentira para tapar la mentira y sí, es verdad, es como una escalera de la que es difícil bajarse después. Miriam nos dice: ser empáticos nos ayuda con la práctica de mentir a otros. Lo que no nos gusta que nos hagan, no lo hacemos. Mentir puede transformarse en un mal hábito. Y es verdad esto que ella dice, se puede transformar en un mal hábito por el hecho de que vamos a ver después dentro de un ratito a conversar un poquito sobre eso, de que a veces la mentira se hace en un hábito patológico donde mentimos en cosas sin sentido. Porque Hugo nos decía ahí, por ejemplo, esta cuestión de que a veces es un mal necesario, ¿no? Pero bueno, es como que, bueno, te cortas el pelo, no te quiero decir que te queda feo porque estás tan feliz y capaz que es mi opinión que te queda feo, pero te queda divino y a otra persona le encanta y a vos te encanta y es lo que importa. Entonces te digo, qué bueno, cambiaste de look, aunque no lo creo realmente, ¿no? Pero en ese caso esa mentira es una mentira que tiene un sentido en ese contexto que nos hemos enfrentado millones de veces, ¿no? Pero el mentir por mentir que compré un auto, mentir que hice un viaje, en cosas que no tienen sentido en lo que está la situación social, se puede transformar en un hábito, exactamente, en un mal hábito, como dice Miriam. Bueno, entonces nosotros, aparte de engañar, como otras especies, como decíamos, nos podemos autoengañar. Aparece un lenguaje, aparecen unas respuestas que sirven de defensa, que como que modelan las emociones y la manera de que estamos interactuando con los demás, ¿no? Y bueno, y esto, como decíamos, es parte de nuestro sistema cerebral, es parte del miedo que nosotros también sentimos, o sea que la mentira está relacionada con el miedo. La mentira se ha transformado en una respuesta adaptativa de autoprotección y esto parte todo de la complejidad de nuestro cerebro. Por eso, en este momento vamos a otro segmento del programa, que es el ¿sabías qué? El dato interesante del día de hoy. ¿Sabías qué? El dato interesante del día. Bueno, y acá vamos a pensar sobre estos aspectos físicos y neurológicos que acompañan a la mentira. ¿Sabés por qué al mentir una persona suele rascarse la nariz? Capaz que nunca habías escuchado que alguien cuando miente se rasca la nariz. Pero lo que ocurre es que el nerviosismo que genera la mentira, porque sabemos que estamos siendo analizados por el otro, que se puede dar cuenta de que estamos mintiendo o no,
genera un cierto nerviosismo, ¿no? Ahora vamos a ver qué procesos entran en juego para generar este nerviosismo. Pero ese nerviosismo hace que los músculos erectores del vello interno de la nariz presenten piloerección involuntaria. Los vellos de la nariz se erizan y generan picazón en la nariz. Se asume que cuando una persona miente experimenta una fuerte alteración emocional, a veces puede ser culpabilidad o miedo a ser descubierto, lo que sea, ¿no? Y lleva a experimentar una serie de cambios fisiológicos automáticos. Otros más, ¿no? Entre ellos la piloerección de los vellos de la nariz, pero también sudoración, cambios en la tasa respiratoria y cardíaca, poner la voz más aguda, esto es también bastante frecuente, ¿no? Poner un tono más agudo a la voz de lo que realmente es y escapa al control voluntario. Se pueden presentar algunos de estos aspectos, no necesariamente todos, pero el picar, que te pique la nariz y que te tengas que rascar es una de las señales de que estamos mintiendo porque se activa neurológicamente este sistema. ¿Qué ocurre? Que cuando respondemos preguntas, tanto sincera como mendazmente, tiene que intervenir la memoria. Acá vamos a ver la relación en este ¿sabías qué? Entre mentira y memoria. Porque como decíamos, para responder con sinceridad yo tengo que recurrir a mi memoria, ¿no? Pero para mentir también tengo que recurrir a mi memoria. Y por ejemplo, para buscar la información sobre la cual voy a utilizar para construir la mentira. Esa información, cuando yo estoy mintiendo, se manipula en la memoria. Y esa información, aún cuando estoy diciendo la verdad, se desarrolla lo que se llama memoria de trabajo, que ahora vamos a explicar lo que es. La memoria tiene hay tres tipos de memoria. Vieron que nosotros a veces decimos, tengo buena o mala memoria. Bueno, en la memoria hay tres tipos. El primer tipo de memoria es la memoria ultracorta. La memoria ultracorta es la llegada del estímulo desde el ambiente hasta mi corteza cerebral. Es como los segundos que la información viaja dentro de lo visual o lo auditivo, lo táctil, cual sea el sentido que yo estoy teniendo estimulado, es el tiempo que demora en viajar ese estímulo hasta la corteza cerebral, ¿no? Pongo un ejemplo. Cierro los ojos y me ponen chocolate en la boca. Lo saboreo y ahí entre el órgano del sentido y la corteza cerebral llega el estímulo y mi cerebro lo significa. Esto es chocolate. O voy caminando por la calle y siento un aroma y digo, esto es café, por ejemplo, ¿no? O veo algo y reconozco algo que ya había visto. Es decir, que tenemos primero ese pasaje desde el estímulo, los órganos de los sentidos, a la corteza cerebral. Esa es la memoria ultracorta o memoria sensorial, se llama. Después tenemos la memoria de trabajo, que la memoria de trabajo es la que yo utilizo todo el tiempo para tareas sencillas, justamente, es la working memory, ¿no? La memoria de trabajo. Le pregunto a una persona, le pregunto a Alfredo, decime tu número, y Alfredo me dice, mi celular es tal. Entonces yo tengo que ir a anotarlo antes de olvidarme. ¿Qué hacemos en ese caso? Esa es la memoria de trabajo, es información que dura segundos en nuestra memoria de trabajo, no más de un minuto. Donde yo tengo que ir y conservar esa información esos segundos para poder anotarlo, ¿no? Y vieron que a veces esta memoria es como súper sensible a otras interferencias. Si yo estoy tratando de anotar el teléfono que él me dijo, pero alguien me está diciendo 4, 3, 9, 12, ya perdí totalmente la información. La memoria de trabajo es súper sensible a las interferencias y es la que nos ayuda a trabajar entonces con pequeños estímulos de corto tiempo. Y cuando yo estoy mintiendo estoy utilizando mucho la memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo permite también hacer muchas tareas al mismo tiempo. Y saben ustedes que se investigó desde neuropsicología y las mujeres tienen mejor memoria de trabajo que los hombres. Por eso, por ejemplo, las mujeres pueden hacer varias tareas en simultáneo eficientemente, la mayoría, ¿no? Porque siempre hay personas que se salen de la regla, pero la mayoría de las mujeres pueden hacer tareas simultáneas, mientras que a los hombres les cuesta. Ellos se concentran en una tarea y es difícil que puedan hacer eficientemente 2 tareas al mismo tiempo. Por eso a veces pasa que yo daba un curso que hablábamos de esto, ¿no? Y las personas que estaban ahí se quejaban de que sus esposos estaban mirando la tele y no les hables porque no te va a entender si estaba justo atento a una cosa que estaba pasando ahí, porque 2 estímulos al mismo tiempo, no. Bueno, la memoria de trabajo se desarrolla neurológicamente más en las mujeres que en los hombres, pero todos la usamos, ¿no? Y luego está la memoria a largo plazo, que la memoria a largo plazo es episódica. ¿Qué pasó en mi vida? Hay gente que es muy buena en esto, se acuerda de detalles como súper minuciosos, ¿no? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué pasó? De cuando eran chicos o de ahora, ¿no? La memoria procedural, cómo se hacen las cosas, cómo se anda en bicicleta, cómo se maneja un auto, cómo se usan los cubiertos, cómo se atan los cordones, bueno. Y la memoria semántica,
que la memoria semántica son, por ejemplo, conceptos construidos culturalmente. ¿Cuándo llegó Colón a América? ¿Cuándo es la independencia de Uruguay? ¿Qué es estalactita? Entonces son como memorias diferentes, ¿no? Bueno, ahora vamos a relacionar esto de la memoria con la mentira. Cuando a mí me hacen una pregunta, la pregunta primero va a la memoria sensorial, llega desde el sentido a la corteza cerebral, ¿no? La información relevante se activa en la memoria a largo plazo. Entonces ahí dice, bueno, recupera esto que te están preguntando, recuperalo de tu memoria a largo plazo, la información que tenés que responder, ¿no? La memoria a largo plazo es todo lo que haya quedado en mi memoria después de un minuto. O sea que puede ser algo que pasó hace una hora, ya es memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando me hacen la pregunta, tengo que ir a la memoria de largo plazo para recuperar esa información. Y la memoria de trabajo es la que me ayuda a construir el discurso que voy a elaborar para responder a la pregunta. Si decidimos mentir, habrá que inhibir la verdad en la memoria de trabajo y buscar en la memoria a largo plazo información para construir esta mentira que sea plausible y que no contradiga lo que pueda saber el receptor. O sea que de nuevo tenemos que hacer una diferencia. ¿Qué información el receptor tendrá de la memoria a largo plazo, del hecho sobre el que me está preguntando? ¿Qué información tendrá? Y bueno, ¿y cómo voy a responder, para que la mentira sea creíble? Entonces los mecanismos de memoria, como vemos, son esenciales para la mentira. Si decimos la verdad, ¿qué va a pasar? Los tiempos de respuesta son cortos, damos muchos detalles porque no tenemos que construir nada, es como que llega la información y la elaboramos y la vamos sacando, ¿no? Hacemos pocas pausas, cometemos pocos errores al hablar. En cambio, si estamos mintiendo, las respuestas demoran más, hacemos más silencios, damos pocos detalles, hacemos muchas pausas. Y nos equivocamos, nos pisamos el palito, como dicen, ¿no? Esas son señales bien interesantes y parten de estos procesos neurológicos que generan el utilizar la memoria para mentir, pero además, como decíamos, lo que genera a nivel fisiológico este conflicto de hacer todo este proceso de memoria para poder mentir. Este fue el dato interesante del día de hoy. Todos los sábados a las 12:30 están invitados al Diván. Pensemos desde psicología y generemos bienestar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Al Diván, sábados 12:30 por Atlántida FM 89.9. Bueno, entonces, esta cuestión no verbal emocional para detectar mentiras es algo que afortunadamente se empezó a utilizar y se dejó toda esta cuestión de agarrar el fierro caliente. Aunque obviamente que bueno, se ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Pero esto de la detección no verbal, de mirar la conducta, a ver, ¿qué haces cuando mentís? ¿Cómo tu conducta muestra de que estás intentando construir esta mentira? Esto que decíamos recién, los silencios, la sudoración, te pica la nariz, las pausas. Bueno, estas estrategias de detección se han ido desarrollando muchísimo con la finalidad de mejorar los interrogatorios policiales, ¿no? Entonces se ha observado estos indicios conductuales, el discurso simulado o disimulado. Yo sé que, por ejemplo, dentro de la policía, aquellas personas que trabajan en esta cuestión de lo forense se tienen que capacitar también en este tipo de cosas, ¿no? Ahí tenemos la serie que mencionábamos hoy, Lie to Me, ¿no? Miénteme, la serie estadounidense que fue un éxito y que mostraba la vida de un científico psicólogo, Paul Ekman, que es una historia real, ¿no? Uno de los científicos más destacados del siglo XX, donde estudió esto de las conexiones existentes
entre los estados emocionales y las expresiones faciales. Entonces en la serie se mostraba mucho eso, ¿no? El equipo formado por diversos especialistas que detectaban mentiras y analizaban el comportamiento de las personas interpretando los gestos, el uso de los músculos de la cara, bueno, las expresiones que ponían y bueno, y ahí ellos daban servicios al FBI, a la policía, a empresas particulares, otras personas, y se trataba de detectar la mentira. Esto interesó, fue una serie que tuvo como un éxito, ¿no? Y lo tuvo porque a nosotros nos interesa saber eso, ¿cuándo me están mintiendo? ¿Y qué pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta, la mentira está bien elaborada, no tenemos esta observación profesional, ¿no? Entonces somos engañados continuamente por los demás. Aún si tenemos esta observación profesional, no estamos todo el tiempo con la parabólica prendida a ver quién miente y quién no miente, ¿no? Solo si nos interesa particularmente. A veces, bueno, es demasiado evidente, ¿no? Pero si no tenemos formación profesional al respecto de esto, mentirnos nos mienten todos los días. Entonces, la idea de poder saber si alguien miente detectando las emociones fue algo que llamó la atención, ¿no? Y bueno, a nivel de lo que ha sido la realidad, más allá de la ficción, de las series, de la televisión, sí, se ha utilizado muchísimo esto, se ha buscado conocer este aspecto y ver cómo se manifiesta el engaño ante los demás, ¿no? Se han desarrollado escáneres cerebrales, se han desarrollado cosas para medir y verificar, ¿no? Bueno, el detector de mentiras, ¿no? Y bueno, y ahí se empezó a desarrollar en 1981. Zuckerman, De Paulo, Rosenthal, por ejemplo, ellos propusieron que cuando las personas mienten experimentan 4 procesos fundamentales. Uno es la activación psicofisiológica, que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Qué cara pone, cómo pone la voz, le pica la nariz, mira hacia la derecha o hacia la izquierda, porque si nosotros miramos hacia el lado izquierdo, estamos recurriendo a lo imaginativo. Si miramos hacia el lado derecho, cuando estamos hablando, estamos recurriendo a los recuerdos. O sea que también hacia dónde dirigimos la mirada es una señal de qué estamos buscando en nuestra mente, ¿no? Todo esto sería lo psicofisiológico, se activa, ¿no? Pero ellos decían también que se activaban determinadas emociones, como, sentimiento de culpa o miedo a ser descubierto. Se activa la dificultad cognitiva que tiene que ver con inventar una mentira, ¿no? Todo este proceso que decíamos que no es fácil, ¿no? Y el desafío de controlar la propia conducta para inhibir posibles señales delatoras de ese engaño. Entonces estos 4 aspectos fueron estudiados ya a partir de 1981, pensando acerca de cómo era este proceso de la mentira, ¿no? El mentiroso debe inventar una historia, como decíamos, plausible, que no se contradiga, que el otro no pueda averiguar, que no tenga forma fácil de saber si estoy mintiendo o no, ¿no? Entonces, no se le puede escapar información relevante, tiene que memorizar la historia falsa para repetirla más adelante si es necesario. Y como sabe que está faltando a la verdad, también tiene que prestar atención a su conducta, controlar esa conducta para no dar indicios de engaño, ¿no? El mentiroso tiene que estar entonces como atento, centrado, no bajar la guardia de su actuación. Es un proceso bien complejo. Cuando se le hace una pregunta, tiene que activar esta conciencia para inhibir aquellas cosas que no quiere decir, ¿no? Entonces, inventar la mentira para sustituir la verdad no es un proceso automático, sino que es un acto deliberado, trabajoso. Exige un esfuerzo mental, consume energía y recursos cognitivos, Y bueno, y en estos procedimientos que se van estimulando en su desarrollo para poder observar a ver qué es lo que pasa, hay algunas cuestiones que van más allá de observar lo físico, porque como decíamos, hay gente que se ha entrenado muy bien para tener esos nervios de acero o que tiene tan bien preparada su mentira, porque también pensemos eso, que a veces los testimonios están tan bien pensados y preparados que no hay ni pausas, ni sudoración, ni mirar a un lado al otro, ni es como que no se puede basar en eso el decir si está mintiendo o no. Entonces actualmente se han desarrollado unas series de procedimientos orientados a que desafían al entrevistado, al que se cree que está mintiendo, a incrementar su esfuerzo mental. Entonces le hacen, por ejemplo, le dicen, sin que la persona sepa, ¿no? Bueno, ahora contame tu historia al revés. Lo que pasó último a lo que pasó primero. Si pasó de verdad, yo lo puedo contar rápidamente y con facilidad. Si es algo mentira, que es algo de mentira, me va a llevar mucho esfuerzo hacer esto en lugar del orden cronológico, contarlo en el otro orden, ¿no?
Se le desafía, por ejemplo, a que mire fijamente los ojos del entrevistador. Esto desestabiliza mucho a quien está mintiendo. O que se esfuerce por proporcionar el máximo número de detalles, porque como decíamos, cuando hay una mentira, por más bien elaborada que esté, los detalles son más generales, ¿no? Se formulan preguntas inesperadas al entrevistado, por ejemplo, también, porque en esto no va a haber una respuesta preparada de antemano y desestabiliza. Se agotan los recursos cognitivos antes de la entrevista. Es decir, que se lo cansa a la persona antes de la entrevista, porque cuando uno está cansado es más difícil hacer estos procesos, ¿no? Se hace la entrevista en una segunda lengua a veces, en la que el entrevistado no domina, porque no es lo mismo mentir en tu lengua materna que mentir en un idioma que dominás parcialmente, o sea que a veces se utiliza esto también. O se pide al entrevistado que haga una tarea secundaria durante la entrevista que le quita atención. Entonces tiene que hacer esta tarea mientras responde a esto otro. Todo esto ha mostrado la investigación que estos procedimientos incrementan los signos de carga cognitiva y por lo tanto hacen más evidente estos procesos de estar creando una mentira, una fábula y demás. Bueno, pero nosotros la pregunta planteábamos, ¿te has dado cuenta que te mienten? Y sí, muchas veces nos damos cuenta. Y una de las mentiras como recurrentes que aparecen, que quién no conoce a alguien que haya sido víctima, entre comillas, de esta mentira, es la infidelidad, ¿no? Me mentiste, que estaba todo bien, que estábamos bien, y me estabas engañando. Bueno, Café Tacuba se descarga con un tema donde le dice, sos una mentirosa por estas cuestiones, que es ingrata. Vamos a escucharla mientras seguimos pensando sobre las mentiras. Bueno, y acá Café Tacuba decía, sos una ingrata que me mentiste. El dolor de la mentira, ¿no? Queda expresado acá el dolor de la mentira. ¿Cómo pudiste mentirme? Hugo nos decía algo que es real. Él dice, coincido, mintiendo se puede llegar lejos y se puede volver arrepintiéndose, aceptando el error y responsabilidades. Es bien interesante esto que él plantea, ¿no? Porque dice, en realidad se puede volver de la mentira. Sí, claro, nos podemos arrepentir de haber mentido y bueno, y tratar de volver sobre nuestros pasos. Eso es positivo también, ¿no? Pero genera un dolor, ¿verdad? Que cuando esa mentira es descubierta genera un dolor. Bueno, que en este programa hemos estado pensando varias cosas, entonces vamos a sintetizar un poco y como encuadrar lo que venimos hablando. Por un lado pensamos de que la mentira es un utópico decir que no va a existir. Es parte de nuestros procesos neurológicos, es parte de lo que hacemos cotidianamente. De hecho, hay estudios que dicen que todos por lo menos mentimos una vez al día, en algo. Y no pensemos mentiras grandes, pensemos mentiras tontas, ¿no? No sé, enseguida llego y todavía ni salí, no sé, cosas simples, ¿no? A veces mentimos en cosas simples, pero como que la mentira está presente siempre, ¿no? Actualmente el estudio de la conducta, que es lo que hace la psicología, ha demostrado que no solamente vamos a detectar la mentira a través de la conducta observable físicamente, sino también a través de los mecanismos cognitivos y los procesos mentales que se tienen que desarrollar para desarrollar esa mentira, ¿no? Como vimos, estos procesos de detección de la mentira afortunadamente han ido evolucionando hacia un conocimiento de los aspectos neurológicos. Ya no queda en manos de la divinidad. Si las manos quedan sanas, no mintió, como en la época antigua, ¿no? Hoy por hoy tenemos un desarrollo que nos permite conocer neurológicamente qué ocurre, cómo funcionamos, y entonces ir develando estas claves del engaño, estas operaciones mentales que ocurren, ¿no? Y bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si le pregunto a una persona su dirección, la dirección es algo que yo no tengo que pensar mucho porque está en mi memoria y es algo que años en general vivo en el mismo lugar. Y cuando tengo que dar la dirección es como muy frecuente, ¿no? En pila de cosas me piden mi dirección. ¿Dónde vivís? Y yo digo mi dirección, ¿no? Entonces esa información es accesible a la memoria. Es algo que si yo me tomo tiempo para pensar y dar una respuesta, podría indicar que estoy mintiendo. Pero no es el único indicador, porque puede ser que sí, que mienta y que tenga que hacer todo este proceso que dijimos de recuperar la información real y no decirla y en la memoria de trabajo generar la respuesta falsa, inventada, alternativa,
afirmativa que va a dar, sería el esfuerzo cognitivo. Pero también puede pasar que esa persona diga la verdad porque, por ejemplo, recién se mudó y cuando le preguntamos cuál es tu dirección, lo que tiene es su dirección antigua, mucho más automatizada y sobreaprendida y accesible, y es la que se activa primero y hay que inhibirla para buscar trabajosamente la memoria en su dirección actual y menos consolidada. Me pasaba esto, por ejemplo, me pasa todavía, y hace 3 años y pico que vivo en el mismo lugar, con el teléfono fijo, que es algo que uno ya no utiliza más. El de la otra casa como que lo tenía automático, teléfono fijo, y me salía mucho más fácil. Y el de esta casa me cuesta, ¿no? Porque uno ya no lo usa. Ya cuando me preguntan, no tengo. Y doy directamente el celular. ¿Cómo? Nosotros también a veces nos pasa eso. No quiere decir siempre que nos cuesta recuperar de la memoria o demoramos que estamos mintiendo. O sea que hay que ver como una serie de un montón de aspectos, ¿no? Que pueden estar influyendo para evaluar este esfuerzo cognitivo a qué se debe. A la mentira o a que realmente, es una información que no tenemos consolidada. Si nos basamos en lo heurístico, simplemente decimos, latencia de respuestas largas es igual a mentira. Pero nos podemos equivocar. O sea que centrarnos solo en las claves sin entender los procesos cognitivos que de estas derivan nos pueden llevar a errores de juicio. Por el contrario, entender los mecanismos y los procesos cognitivos nos permiten entender mejor las claves y los significados cambiantes. Vamos a pensar también en esta síntesis del programa que la mentira está relacionada con la autoestima. Como decíamos en otros programas, ¿no? El sentirse menos a veces hace que una persona comience a mentir. Entonces comienza a mentir en cosas que no tiene sentido mentir, pero que a veces lo hace para engrandecerse frente a los ojos de otra persona. Por ejemplo, yo soy una persona grande y conozco a otra persona que va a ser mi pareja y la veo exitosa y qué sé yo, y le miento en cosas que yo no hice o que no tengo, pero más que nada las que hice, porque las materiales me las va a conocer, ¿no? Pero de repente digo, no, sí, yo estudié tal cosa y capaz que no estudié eso, no tengo esa profesión. O no, cuando mis hijos eran chicos yo los estimulé y lo ayudé a que estudiara esto y aquello, y le pagué tal cosa y capaz que es mentira. Pero esas cosas siempre van a tener como un camino corto, ¿no? Porque en algún momento estas cosas van a salir. Hay personas que lo que ocurre es que tienen esta mentira patológica, la mitomanía, ¿no? Y y en ese caso, al mentir tanto, lo que empieza a ocurrir también es que se convierte en un hábito, que es un poco lo que Miriam nos decía hoy en su comentario. Esta persona no solo siente la necesidad de mentir en situaciones que están en su contra para evitar consecuencias o lo que sea, sino que miente también a los pequeños detalles, aunque no gane nada con ello. Y esta mitomanía puede hacer a la persona sentirse rara cuando está diciendo la verdad. Se siente más cómodo mintiendo que diciendo la verdad. Y todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Todos tenemos a alguien en nuestra familia o en los círculos que conocemos a alguien que miente todo el tiempo y que vos estás hablando con esa persona y decís en definitiva, ay, yo qué sé lo que le puedo creer, porque miente tanto todo el tiempo en todo. Personas que vos les decís, fui a tal lado y ella fue, no solo ese lado, fue a 50 más. Estoy enfermo de tal cosa, ya tuvo esa enfermedad y tuvo 80 más. Hay personas que mienten continuamente y esto hace que esta mentira se convierta, como decíamos, en un hábito que lo hace sentirse cómodo con la mentira, ¿no? Es representar un personaje y resultar creíble. Todos lo hacemos en cierto momento, pero hay personas que lo hacen en un hábito cotidiano, ¿no? Y a veces ocurre entonces de que cuando mentimos tanto, el personaje suplanta al yo, con lo que su personalidad se instala en base a estas mentiras. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque los halagos, las impresiones de los demás y las valoraciones de los demás son cosas que la persona en realidad nunca puede saborear, nunca puede disfrutar, porque sabe que en realidad esas cosas positivas no están dirigidas al yo auténtico, sino al falso. Y con esto no se logra sentir bien, sino que sus dobles vínculos impiden que los placeres le lleguen. O sea que en definitiva, quien miente continuamente porque tiene una baja autoestima, quien necesita la mirada positiva de los demás y construye cosas que lo pongan en un lugar de mayor importancia frente a los demás, en definitiva tampoco puede disfrutar de las consecuencias procedentes del engaño si lo logra, ¿no? Como la sed de mérito nunca se sacía por este procedimiento, cada vez esta persona se descarría más, se insatisfecha más y cada vez es más difícil el camino de vuelta. Ese camino de vuelta que Hugo mencionaba de volver arrepintiéndose, aceptar el error, cada vez es más difícil en esto, ¿no? ¿En qué se basa a veces esto? A veces este tipo de mentiras parten de la niñez.
de niños que sienten que solo mintiendo van a ser valorados porque no encuentran esto en su entorno, decirle todas aquellas cosas que tiene buenas, y comienza desde pequeño, tratar de mentir en cosas para que el adulto lo mire de otra manera o sus amiguitos lo miren de otra manera. En otro momento vamos a seguir con este capítulo del mentir, cuándo la mentira debe preocuparnos en los niños, cuándo no, cuándo es normal. Vamos a seguir en otro momento hablando sobre esto. Yo les agradezco por haberme acompañado en estos temas tan interesantes que cada semana nos están haciendo pensarnos un poquito más y poder pensar y entender las relaciones humanas, que de eso se trata. El encuentro con nosotros es el próximo sábado a las 12:30. Yo los invito a estar allí como todos los sábados para pensar nuestro día a día desde la psicología. Mi nombre es Paula Fasari, en los controles está Alfredo Pereira. Les mandamos un fuerte abrazo y nos despedimos con Mentira de Joaquín Sabina. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.